Pues fiscal, se lo pregunto por la cantidad de casos que usualmente llegan a su despacho. Es evidente que no solamente en Europa, sino en América Latina, en muchos países usualmente se acude a amenazar como un fantasma a la Corte Penal Internacional, y diferentes políticos y diferentes personas siempre han dicho que van a denunciar ante la Corte Penal Internacional cuando las justicias de sus países pues no funcionan con eficacia, que es una situación que usualmente se da. Quisiera saber cuántos casos han llegado y en qué están estas denuncias que han llegado a diferentes países de América Latina. No, pero eso es muy interesante porque tenemos una demanda de justicia global que antes no había. Antes no había, justamente, cuando ocurrió el tema de Irak, la gente pensaba en una guerra, no pensaba en justicia. Ahora estamos, el año pasado con Libia, ahora estamos con Siria. En Siria nosotros no tenemos jurisdicción, pero sin embargo, todo el mundo nos pide que actuemos en Siria. Entonces, es como que cambió la mentalidad, estamos cambiando la forma de manejar conflictos en el mundo. Es el cambio fundamental, enorme, que significa la existencia de una Corte Penal Internacional. Imagínese usted vivir en un país donde no hay policía, sí, no hay policía ni jueces, y su vecino le roba la bicicleta. ¿Qué hace? Si no puede la policía, tiene que pelearse con su vecino o ignorar el problema. Eso es el mundo. El mundo es un mundo sin instituciones globales, y por eso la creación de la Corte Penal Internacional significa tal cambio fundamental. Es salir de la cueva, es convertirnos en una humanidad que es civilizada. Durante el tiempo que usted estuvo como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, no solamente creció la acción de la justicia, también creció el crimen transnacional. ¿Usted cree que la Corte Penal Internacional, o mejor, la justicia a nivel internacional, tiene la capacidad de enfrentar ese nuevo desafío que significa o que representa el crimen transnacional? No, ¿qué es no, usted plantea muy bien. Las organizaciones criminales no respetan las fronteras, los jueces y los fiscales sí, entonces tenemos que inventar nuevas fórmulas, y eso es lo que yo quisiera cooperar. Señor fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, usted dejará este cargo en los próximos días, como lo dije al inicio de esta entrevista. Quisiera saber qué nuevas órdenes de captura usted va a proferir en los próximos días. Bueno, tenemos un caso con un grupo que estuvo involucrado en el genocidio en Ruanda y actúa en Congo, y tenemos que hacer una nueva orden de captura ahí, y ya está. Yo ya terminé, me faltan unos días y termino, así que ahora tiene que hacer preguntas a mi sucesora. Señor fiscal, frente a lo que ha acontecido en Siria, quisiera preguntarle en qué van las investigaciones que su despacho ha venido adelantando durante los últimos meses. Es evidente que la situación en este país árabe pues ha arreciado con fuerza. ¿Qué han investigado ustedes? No, nosotros no hacemos nada en Siria, pues justamente usted tiene que entender, esta corte es el resultado de un acuerdo de los países. Y hay 121 países, incluyendo Colombia y toda América Latina, que están de acuerdo en la Corte actúe en su territorio. Entonces, cualquier cosa que ocurre en América Latina puede ser nuestra. El mundo árabe, en Asia, Estados Unidos, Rusia, China, India, no son miembros de la Corte. La mayoría del mundo árabe. Entonces, el caso de Siria es un caso donde nosotros no tenemos jurisdicción. Yo no puedo intervenir. Entonces, la única forma de intervenir es si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decide darnos el caso. Si no, como Siria nunca firmó el tratado, yo no tengo capacidad de intervenir. Bueno, señor fiscal, es evidente que ni Siria ni Libia firmaron el Estatuto de Roma, y que pues por esa razón usted no lo podría hacer, digamos que por voluntad propia, a menos de que se lo pida el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero quisiera preguntarle, entonces, ¿cómo hacer para que esos crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad? Bueno, me gusta que esta idea que usted demanda, que haya justicia, es una demanda nueva, y esa es una parte de la victoria, del éxito de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo se materializa eso? Bueno, depende. Si hay autoridades nuevas en Siria, las nuevas autoridades de Siria pueden firmar el tratado. Eso pasó en Túnez. En Túnez, que fue la primera revolución de la primavera árabe, Túnez firmó el tratado inmediatamente, 2 semanas después. Y yo creo que Libia también lo va a hacer. Entonces, las revoluciones de la primavera árabe están viniendo, y Siria puede venir. Así que Siria, el nuevo gobierno, puede referirnos al caso si quieren, y también el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede hacerlo. Así que esas son las opciones. Claro, efectivamente, pero le repito la pregunta, señor fiscal, ¿hasta dónde estos crímenes de lesa humanidad van a quedar en la impunidad, sobre la base de que pues primero la Corte Penal Internacional no puede investigar, pero tampoco la comunidad internacional ha llegado a un consenso para adelantar estas investigaciones que están esperando toda la comunidad internacional?
Bueno, la diferencia fue que en el caso de Libia, el Consejo de Seguridad tomó la decisión de referirnos al caso. Entonces, el Consejo de Seguridad tiene autoridad para decidir que cualquier miembro de Naciones Unidas sea investigado por la Corte. Y eso es lo que pasó. Entonces, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos dio el caso. Y ahí nos pusimos a actuar. El Consejo de Seguridad no hizo lo mismo en Siria. Entonces, nosotros no podemos actuar. Señor fiscal, me gustaría que me explicara un poco mejor esa dualidad en la forma como actuó la Corte Penal Internacional, o mejor, hablemoslo un poco más claro, como actuó la comunidad internacional en el caso de Libia, en el caso de Muammar al-Gaddafi, que finalmente pues su hijo en ese momento se encuentra investigado por la Corte Penal Internacional y posiblemente va a ser juzgado por el Tribunal de la Haya. Pero pues en Siria ha habido un tratamiento diferente en la medida que no solamente la comunidad internacional no se ha podido poner de acuerdo, sino que pues también la justicia internacional pues no ha podido establecer una solución. ¿Por qué en Libia sí y en Siria no? Mire, el mundo está evolucionando, pero la evolución implica pasos para atrás también. Entonces, lo que yo le puedo decir es Darfur. En Darfur siempre dijimos nunca más, siempre dijimos que el mundo no sabía el genocidio en la época nazi o el genocidio en Ruanda. En el caso de Darfur tenemos una Corte Penal Internacional que investigó el caso, resolvió que el presidente de Sudán, el presidente Bashir, tiene que ser juzgado y sin embargo todavía no logramos detenerlo. Así que justamente tenemos un mundo con inconsistencias todavía, un mundo primitivo, un mundo que mejorar. Profesor Carlos Patiño, en el caso de estos crímenes, considerados crímenes de lesa humanidad, deben ser juzgados los responsables. ¿Puede jugar la Corte Penal Internacional un papel importante para solucionar también el problema sirio? Pues esperaría que la Corte Penal Internacional, tal y como lo ha hecho en el caso de Sudán y sobre todo después de 2007 en el genocidio de Sudán, en el genocidio de la etnia Fur, esté tomando nota, esté haciendo un seguimiento, esté haciendo investigaciones propias, esté identificando a los responsables del genocidio, porque además aquí hay que recordar que se están cometiendo crímenes de lado y lado, tal y como sucedió en Libia. Por un lado el régimen de Bashar al-Assad ha sido un régimen brutal, represor, pero por otro lado también los opositores han cometido crímenes execrables, crímenes contra la humanidad que, digamos, vuelan cualquier capacidad de contención, le dinamitan cualquier capacidad de mantenimiento de unas reglas básicas de guerra y oposición al régimen dictatorial. En esta medida es absolutamente esperable que la Corte Penal Internacional lo esté haciendo y lo esté llevando con pleno detalle, insisto, tal y como lo ha hecho en el caso de Sudán. Sin embargo, yo quisiera anotar algo más, Jason, que es importante en este caso y que incluso digamos, pone a la Corte Penal Internacional como un actor fundamental, más allá de la ONU y de la OTAN misma, y es que la OTAN y la ONU vienen desde la guerra de Kosovo en una especie de condición casi que de autocanibalismo, y la Corte Penal Internacional empieza a jugar un papel fundamental de instancia creíble, digamos, más allá de cualquier manipulación. Y en esta medida aparece un factor fundamental, y es que la duda, en gran parte, la oposición a un acuerdo desde la política internacional, la ha puesto Rusia. Y la Rusia contemporánea no es la Rusia débil de principios de los años 90, no es la Rusia débil del gobierno de Boris Yeltsin, sino que es una Rusia reluctante, la Rusia de Vladimir Putin, de nuevo en la presidencia, que además ganó la guerra de Georgia, que con la guerra de Georgia en agosto de 2008 puso sobre la mesa que Rusia no estaba dispuesta a conceder nada que creyera con convicción, y en esa medida pues estamos frente a una situación muy difícil, porque Rusia incluso ha empezado a enviar observadores militares a Siria, aparte de todo el resto de observadores y de demás miembros de comisiones de derechos humanos y de demás organizaciones que pretenden de alguna manera hacer una evaluación si el régimen de Assad podría o no sobrevivir. Sí. ¿Por qué no ha podido, profesor Pekel, la Corte Penal Internacional jugar un papel en Siria como lo ha hecho en otros conflictos? ¿Qué lo tiene de brazos cruzados? En el caso de Libia, la Corte Penal sacó una orden de captura contra Gaddafi y sus hijos, pero la Corte no ha jugado ningún papel, porque la Corte lo que tiene que hacer es investigar crímenes, y eso es un proceso largo. La Corte Penal es un proceso muy complejo, no es algo de un día para otro. Recién ahora la Corte Penal comenzó a funcionar en el 2002, cuando el Tratado de Roma fue ratificado, y recién ahora, hace apenas un mes, se dio la primera sentencia, y los 6 personajes que están siendo juzgados en la Corte Penal, todos africanos, pues están ahí. Hay todo tipo de argucias y todo tipo de movimientos jurídicos que hacen que la Corte Penal sea un ente lento,
y que no pueda jugar un rol real en los conflictos. El único rol que puede jugar es disuasivo en la medida que el dictador de turno sienta que si comete crímenes de lesa humanidad va a ser llevado a la Haya y va a ser condenado, pero hasta ahora no es el caso. Pero en Libia hubo cierta celeridad con los crímenes por los cuales incluso está siendo investigado Saif al-Islam. Sí, hubo cierta celeridad porque Libia no es Siria, porque geopolíticamente Libia no es Siria. Siria es mucho más complejo, Siria tiene aliados internacionales, Libia no los tenía, a Gaddafi lo abandonó todo el mundo porque era fácil abandonar a Gaddafi, y la Corte Penal también con cierto oportunismo, porque no hay que olvidar que a pesar de todo la Corte también funciona con política, porque los jueces representan países y porque el Consejo de Seguridad es el que lo manda a hacer. El Consejo de Seguridad sacó una resolución en que ordenaba a la Corte Penal investigar a los líderes libios, caso que no ocurre en Siria porque el Consejo de Seguridad no se ha podido poner de acuerdo. Por lo tanto, el caso de Libia es muy diferente, pero no jugó ningún rol en realidad la Corte Penal. No lo ha hecho en el caso de Libia tampoco. Sí. Profesor Carlos Patiño, y la posibilidad de una intervención militar como la solución al conflicto sirio, con Hillary Clinton en Turquía en las últimas horas reunida con Alemania, con Italia, tratando de buscar soluciones, y también con Rusia, China e Irán reunidos en Shanghái, tratando de vetar cualquier posibilidad de este tipo. ¿Cree usted que las posibilidades de llegar a una intervención militar como la ocurrida, por ejemplo, en Libia, estén cercanas, o definitivamente no va a ser una opción en este caso? Pues lo veo muy difícil, porque no creo que los Estados Unidos vayan a meter prácticamente solo a una intervención militar de estas características, de estas condiciones, y porque aquí hay un contexto que no hay que olvidar, y es que la Unión Europea está en una profunda, muy profunda crisis. Además recuerden que estamos frente a una posible, a un ya muy cierto encuentro entre Alemania, Francia, Italia y España, que van a decidir gran parte de los elementos que definen la política de la Unión Europea. En este contexto, el hecho de la crisis de la Unión Europea pone en entredicho gran parte de la capacidad de operación de la OTAN, toda vez que en el caso, por ejemplo, de la guerra en Libia, la OTAN, a través de las unidades de la participación de unidades francesas e italianas, jugaron un papel fundamental, y Francia jugó un papel básico hasta el final, hasta el último bombardeo incluso, que llevó a la muerte a Gaddafi, y en este contexto pues es muy difícil prever que vaya a haber una intervención militar de plena capacidad. Hay que recordar adicionalmente que Turquía se negó a prestar apoyo a los Estados Unidos y a los aliados que intervinieron en la guerra contra Irak. Hay que recordar adicionalmente que esto genera una tensión, y sube la tensión en un posible enfrentamiento contra Irán, toda vez que además estamos bajo la amenaza de un posible enfrentamiento entre Israel e Irán, y la posibilidad de que Israel haga una acción contundente para destruir el programa nuclear iraní. Bueno, hay demasiados elementos que veo que muy difícilmente se podría llevar a una intervención militar fuerte, contundente, que pudiera llevar al régimen de Bashar al-Assad contra la pared. Y obviamente, si va a haber una intervención militar, no puede ser solo una intervención militar aérea. Esto implicaría una intervención militar terrestre, e implicaría incluso una posibilidad de acción contundente en el que el régimen de Bashar al-Assad todavía sigue contando con los apoyos fundamentales de Rusia y China. Profesor Pekel, ¿y si el Consejo de Seguridad logra convencer a Rusia, logra hacer un acuerdo con Vladimir Putin, cree usted que sí se pueda concluir una intervención militar? No, yo creo que si se logra un acuerdo en el Consejo de Seguridad, no va a ser para una operación militar. Un operativo militar en Siria es demasiado complejo. La geografía no ayuda. Como decía el profesor Patiño, si viene una intervención terrestre, ¿por dónde van a entrar? ¿Por el Líbano, por Israel, por Irak? Que escoja, ¿cuál es más complejo? Por otro lado, no creo que una intervención militar lo que haría sería de pronto dejar un vacío de poder igual al que mencionaba el profesor Patiño respecto a Irak antes. Pienso que el Consejo de Seguridad puede tomar posiciones frente al régimen de Assad que, sin llegar a la intervención militar, podrían conducir a la caída de, por lo menos, Assad. En la medida en que Rusia apoye, en que se haga un acuerdo, en que Rusia sea contundente con Assad, que tiene que abandonar el poder, pero por ahora no lo estamos viendo. Pero ya que el Consejo de Seguridad autorice un operativo militar, yo lo veo muy difícil. Pues vamos a hacer una primera pausa comercial aquí en el programa La Noche. Al regreso veremos la situación libia comparada con lo que está ocurriendo en Siria por estos días. Presentamos nuevas formas de interactuar. Samsung Smart TV, el futuro de la televisión, ahora.